Señor. Gálatas capítulo número 6. Gálatas capítulo número 6. Y vamos a leer los primeros 5 versículos de Gálatas capítulo 6. Yo leo la palabra del Señor, usted la sigue ahí mentalmente, la lectura. Dice Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así también que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Cuántos quieren que Dios les hable en esta mañana? Pues vamos a presentarnos en la presencia del Señor. Soberano y buen Señor Jesucristo, qué bueno es estar en tu presencia, Señor. Ha llegado el momento de escuchar tu palabra, tu dulce voz, esa palabra que es medicina a nuestro cuerpo, esa palabra que es alimento a nuestra vida, Señor Jesucristo, esa palabra que nos fortalece, nos cambia, nos transforma, nos renueva, esa palabra que hace de nosotros personas diferentes. Gracias te doy, Señor Jesucristo, por esta oportunidad. Habla, Señor, en el nombre tuyo, Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, tomen asiento. Este mes hemos venido tratando un tema de no volver atrás y tomamos como lema volver atrás es morir, volver atrás es morir. Y en esta mañana, hombre, yo quisiera que nosotros contempláramos a aquellos que quizás por alguna u otra razón están volviendo atrás o han vuelto atrás. Porque la palabra del Señor aquí nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o en otras palabras, si alguno ha vuelto atrás o alguno está volviendo atrás, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces, hay una invitación de parte de Dios a nosotros que si estamos en esta mañana aquí es porque, bueno, creo que estamos de cierta manera fortalecidos por el Señor. Estamos de cierta manera bien con el Señor. Y entonces el Señor nos invita y nos dice, bueno, ustedes que están bien, ustedes que sois espirituales, ustedes que están avanzando en el camino del Señor, dice, consideren a aquellos que de pronto han cometido, han sido sorprendidos en alguna falta. Esto no para tomarlo porque a veces lo tomamos como del otro lado y entonces esto no como para tener oportunidad, ocasión, excusa, pretexto para de pronto entonces cometer alguna falta, sino para al final vamos a mirar porque Dios no quiere que nosotros caigamos. Y es que caer es vergonzoso, caer no es agradable, no es bueno. Pero entonces dice, si alguno ha caído, bueno, no es la costumbre nuestra estar caídos, no es la costumbre nuestra andar de tropiezo en tropiezo, pero dice, pero si alguno ha caído, entonces vosotros que sois espirituales, restauradle. Restaurar es volver a un estado de utilidad. Restaurar es volver a hacer, digámoslo así, nuevo, algo que se ha roto, algo que se ha descompuesto, algo que no anda bien. Entonces, esa es la invitación en esta mañana, a que ayudemos a aquellos que han cometido alguna falta, a que ayudemos a aquellos que de pronto, ayudemos a restaurar a aquellos que de pronto están en una situación difícil. Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Nuestra naturaleza es una naturaleza de mansedumbre, es decir, una naturaleza de ser mansos.
Manso es lo contrario a fiero, como hay unas razas de perros que son fieros, que no son mansos, sino que son agresivos. Entonces, nosotros no restauramos a los hermanos que están de pronto por ahí en una situación difícil, en una situación que están en el suelo, que están caídos. No los restauramos con fiereza. No, los restauramos con espíritu de mansedumbre. Es decir, con un espíritu de bondad, un espíritu de cariño, de amor, de querer ayudarlos, ¿cierto? No con espíritu de fiereza y entonces queremos tropezar, hacerlos tropezar y que estén caídos y de pronto hasta pisotearlos y que acaben de estar mal. No, los queremos restaurar. Y advierte la palabra del Señor algo bien importante y dice, considerándote a ti mismo. O en otras palabras, el que crea que esté firme, mire que no caiga. O en otras palabras, el que crea que está muy bien, tenga cuidado, considérese a sí mismo, porque nosotros somos sujetos a pasiones semejantes a las de todo el mundo. O en otras palabras, tengamos cuidado, que así como pudo tropezar un hermano, también podemos tropezar nosotros. No es lo que Dios quiere. Dios no quiere que estemos tropezando y cayendo, no. Pero si alguno tropieza, hay que ayudarlo a restaurarse. Y uno debe pensar primero en que uno también pudiera estar en esa situación. Entonces, qué bueno que nosotros tengamos claro que así como el otro estuvo sujeto a una pasión, estuvo sujeto a una dificultad y cayó, entonces nosotros también podemos estar sujetos a eso y también podemos caer. Para que no nos creamos mucho, para que no pensemos, no, yo no. No, qué bueno que nos ayudemos unos a otros. Dice el verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarnos a llevar las cargas, ayudando. No llevar la carga, eso es muy diferente. Una cosa es sobrellevar la carga los unos de los otros, que simplemente es una ayuda, o sea, ayudémonos a llevar la carga, pero cada uno tiene que llevar su propia carga. Cada uno es responsable de su propia carga. Es sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Verso 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo le... Mano, es que yo diría, el que es algo, no se cree nada. El que es, no tiene que estarlo diciendo, no tiene que estarlo demostrando, no tiene que estar, no, el que es, que es verdadero cristiano no tiene que estar diciendo, no, yo oro mucho, yo leo la palabra mucho, yo me sé la palabra de Dios. No, el que es cristiano no necesita de eso. Entonces dice, porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Le dice, así que cada uno, someta a prueba su propia obra, la suya, la propia. Es que a veces ponemos a prueba la obra del otro, ¿cierto? Ponemos a prueba la obra del otro y encontramos la falla en el otro, pero tenemos que poner a prueba es nuestra propia obra. Nuestra propia obra. A veces ponemos a la gente en el espejo de la palabra de Dios, pero a los demás. Pero es que tenemos que ponernos en el espejo de la palabra de Dios nuestra propia vida. Nosotros nos tenemos que poner en el espejo de Dios. Te dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá de qué gloriarse. Pero dice, pero solo respecto de sí mismo, solo respecto de sí mismo. Nosotros no podemos ser como ese hipócrita, ese fariseo que entró a la sinagoga y estaba mirando ahí, mirando para todas partes y encontró por allá en un rincón a un pecador. Y dice la palabra del Señor que estaba
dizque orando consigo, estaba orando, pero hablando consigo mismo, simplemente diciendo, Dios, pero estaba hablando consigo mismo, Dios, gracias, o sea que se estaba creyendo Dios, gracias porque yo no soy como aquel otro. Gracias porque no me hiciste como aquel que es un ladrón, aquel que es un maleo, aquel que es esto y aquello y lo otro y lo otro. Y gracias porque aquel, yo soy más. No, 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 no nos creamos más. Porque como dice ahí la palabra del Señor, el que cree ser algo no siendo nada. Y hermano, en verdad que la vida del ser humano sin Dios es nada. Es nada. Entonces, hermano, tenemos que garantizar estar con Dios. Y si vamos a someterla a prueba la obra, tenemos que hacer, pues, someter a prueba la obra propia, no la de los demás. Y si nos vamos a gloriar, nos vamos a gloriar de nosotros mismos, pero no de otro, ni pensar que estamos por encima de otro, no. Y dice, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. Así es que cada uno debe ser responsable de su propia carga. ¿Y cuál es el problema muchas veces? ¿Cuál es el problema muchas veces? Oiga, es que hay gente que llega y coge cargas y cargas y cargas y vamos a cargar el púlpito y vamos a cargar el piano y vamos a cargar el equipo de sonido y vamos a cargar la batería y vamos a cargar todo. Y llénese y llénese. Y cuando ya se ve embalado, hey, pero ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Pero cada uno tiene que llevar su propia carga. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos de todo peso y del pecado. Porque es que para poder llevar la propia carga, tenemos que estar livianitos. Porque cualquier carga, por liviana que sea, con el paso del tiempo y con el caminar, se vuelve pesada. Así es que lo que tenemos que hacer es, hermanos, alivianar carga, alivianar carga, despojarnos de todo peso. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, cada uno llevará su propia carga. ¿Qué se debe hacer entonces con el que está volviendo atrás? Hombre, darle la mano, extenderle la mano, procurar restaurarlo, procurar ayudarlo. Mire lo que dice Santiago capítulo 5, versos 19 y 20. Santiago capítulo 5, versos 19 y 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, o en otras palabras, si alguno de vosotros se ha perdido del camino, si alguno de vosotros está volviendo atrás, dice, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Oiga, qué bueno que Dios nos dé esa utilidad a cada uno de nosotros, esa capacidad, esa función, esa misión de ayudar a aquel que de pronto ha vuelto atrás, de ayudar a aquel que de pronto se ha extraviado de su camino. No hay nada peor que uno estar extraviado del camino. No hay nada peor que uno estar perdido. Una de las cosas que a mí menos me gusta es pasar por los pueblos y ciudades y tener que atravesar los pueblos y las ciudades. ¿Por qué? Porque uno se pierde muy fácil. Se pierde muy fácil. Pero cuando uno encuentra a alguien que le guíe, cuando uno encuentra a alguien que le ayude a salir, mano, uno se siente bien porque pasa fácil, pasa rápido y no tiene complicaciones. Hermano, usted y yo sabemos que hay mucha gente extraviada del camino. Usted y yo sabemos que hay mucha gente perdida, que no sabe, que se perdió del camino, que se extravió del camino, que no está en el camino. Y si usted y yo tenemos ese privilegio tan grande de estar en el camino, ayudémosle.
¿Cómo? Predicándole la palabra. ¿Cómo? Diciéndole, aquí está el camino, es Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Porque el que hace volver al que está extraviado ha hecho volver al pecador del error de su camino y ha salvado su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Ahora bien, hay varias clases de personas que vuelven, hay varias clases de personas que vuelven. Pero yo quiero que tengamos claro, mire lo que nos recomienda la palabra de Dios en Judas, capítulo único, Judas capítulo 1, verso 21 en adelante. Dice la palabra del Señor en Judas capítulo 1, dice, conservaos en el amor de Dios. Nos invita la palabra del Señor a mantenernos en el amor de Dios. Para mí el evangelio es eso. El evangelio se encierra en esas 4 letras, en el amor. Y Dios nos invita a que nos conservemos, conservaos. ¿Cómo conserva uno la carne? En la nevera. Y a veces aún estando en la nevera se pudre. Y deje usted la carne sin nevera 3 o 4 días a ver cómo aparece. Se acaba, se daña, se destruye, se pudre. Se vuelve de un olor maloliente, putrefacto. Entonces, Dios, si la carne se conserva en la nevera, Dios nos invita a que nos conservemos en el amor. La manera del cristiano mantener su vida cristiana es permaneciendo en amor, conservándose en amor. Conservados en el amor de Dios. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que solo es para vida eterna. Esperando la misericordia. Así es que tenemos que esperar la misericordia de parte de Dios. Y creo que todos sabemos y hemos experimentado la misericordia de Dios y sabemos que la misericordia de Dios es grande, es buena, que la misericordia de Dios sobrepasa. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado mucho más de lo que merecíamos, porque no merecíamos nada y Dios nos lo ha dado todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es que a algunos dice la palabra del Señor que Jesucristo quiere darnos vida eterna. Amén. Jesucristo quiere darnos vida eterna. Y dice el verso 22, a algunos que dudan, convencerlos. Algunos que dudan, convencerlos. Entonces, aquí vamos a ver 3 clases de personas. Hay unos que dudan, otros que están en medio del fuego de la prueba y otros que están definitivamente contaminados, tan contaminados que ya no hay nada que hacer por ellos. Pero a los que dudan, la palabra de Dios dice, todavía tienen oportunidad, convénzanlos. ¿Y cómo se convence a otro? Vea, se convence con la palabra y con el testimonio. La palabra y el testimonio. Demos buen testimonio. Dios, por donde quiera que estuvo, Jesucristo, por donde quiera que estuvo, dio buen testimonio. Y aún a pesar de que lo golpeaban, y aún a pesar de que lo maltrataban, y aún a pesar de que lo herían con flechas, cosas punzantes, Él simplemente decía, perdónales, porque no saben lo que hacen. Él procuraba el perdón de todo el mundo. Él procuró y vino a dar perdón y salvación y vida eterna al mundo entero, si queremos creer. Y entonces dice que a los que dudan hay que convencerlos. A otros hay que salvarlos, arrebatándolos del fuego. Arrebatándolos del fuego de prueba. Hay que arrebatarlos. No hay que meternos allá en el fuego,
Hay que cogerlos de la mano o de la cabeza o de la camisa, yo no sé cómo, pero hay que agarrarlos y arrebatarlos. Y dice de la otra categoría, dice a otros o de otros, simplemente ya solamente queda tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, hay algunos que ya definitivamente están tan alejados de Dios que no hay nada que hacer por ellos. Y de ellos, dice la palabra del Señor, hay que aborrecer aún hasta la ropa contaminada por su carne. Es decir, ni se le arrime, mijo, ni se le arrime. Pero qué bueno que aquí no hay de ese tipo de personas. Qué bueno que aquí hay de aquellos que queremos seguir pegados de la mano del Señor, aunque sea que estamos de pronto con dificultades, de pronto ahí, yo no quiero decir que arrastrados, pero ahí vamos, hermano, pero que no seamos ya aquellos que ya son desechados definitivamente. No, 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 no. Por eso la palabra del Señor nos invita y nos hace una invitación. Varios consejos. El primer consejo que yo quiero tomar de la palabra del Señor es que seamos hacedores de la palabra del Señor, hacedores. En Santiago capítulo 1, la palabra del Señor dice, por esto mis amados hermanos, verso 19 del Santiago 1, dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Es que a veces somos tan rápidos para hablar y tan despacios para oír. Y a veces aunque escuchamos al otro hablar, no le copiamos. Como dicen los muchachos, no le copiamos, sino que no escuchamos ahí voces, pero no le asimilamos, no le queremos copiar. Pero la palabra del Señor nos invita a que seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O en otras palabras, cuando hay ira no está la presencia de Dios ahí. Por lo cual hay que desechar toda inmundicia, por lo cual hay que desechar la abundancia de malicia. Por lo tanto, hay que recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. La palabra es la que puede salvar nuestras almas. De hecho, la palabra es la que nos ha transformado. La palabra. Escuchaba a un simpatizante y me decía, yo era demasiado vulgar, pero me encontré con ese pasaje de la Biblia que dice que no seamos maldicientes, es decir, que no hay que decir malas palabras. Y entonces ahora, él todavía está en el proceso de crecimiento espiritual, pero me dice, ahora cuando de pronto se me zafa una mala palabra, inmediatamente como que sonara una campanita en mi cerebro, como que sonara una campanita ahí en mi mente, inmediatamente yo le pido perdón a Dios, me decía ese simpatizante. Esa es la presencia de Dios. Por eso hay que recibir con mansedumbre la palabra implantada, porque la palabra implantada es la que puede salvar nuestras almas. Y de hecho es la que transforma, la que cambia, la que renueva, la que hace de nosotros unas personas diferentes. Y el verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando uno solo escucha la palabra y no la practica, uno se vuelve simplemente se está engañando a uno mismo. O sea que no basta simplemente con venir a la iglesia, no basta con simplemente escuchar la palabra, hay que ponerla por obra. Hay que ponerla por obra. Porque si no la ponemos por obra, nos estamos engañando a nosotros mismos, nos engañamos. También otro consejo, no solamente de ser hacedores de la palabra, otro consejo que nos da la palabra de Dios es que utilicemos esa herramienta poderosa que tenemos, la cual se llama fe. El lema de la iglesia este año es fe por siempre. Y en verdad, la fe no puede faltar nunca en nuestra vida.
Hay un pasaje muy hermoso relacionado con la fe en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 3 en adelante. Primera de Juan, capítulo 5 dice, pues este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo le demostramos a Dios que lo amamos? Guardando sus mandamientos. Dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. San Juan capítulo